Amén. Dios les bendiga grandemente. Vamos a ir a la palabra del Señor. Lucas 17, versículo 28. El Amén, tema para el día de hoy es como en los días de Lot. amén, Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, o sea, cuando el Hijo del Hombre se dé a conocer. Su segunda venida. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra. Lucas 17, 28 dice así la palabra del Señor. amén. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Vamos ahí entonces, como les decía anteriormente, como en los días de Lot. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Fíjese que cuando usted lee Lucas 17, se da cuenta que antes Dios, nuestro Señor Jesucristo, Amén. sanó, hermano, a 10 leprosos. Así es, ¿Pueden Señor. tomar asiento? Amén. Sanó a 10 leprosos. Y la Biblia dice que solamente uno de ellos fue el que vino de regreso. Amén. O sea, el 10%, hermano, del Amén. 100% vino a agradecer. Y nuestro Señor Jesucristo a ese le dijo que su fe la había salvado. Amén. Así Sí, que Señor. Amén. en ese momento vienen los fariseos y le preguntan a nuestro Señor, ¿cuándo será manifestado el reino de los cielos? Y nuestro Señor le dice que el reino de los cielos ya está presente, ya ha sido manifestado. Así es, Señor. Entonces Amén. nuestro Señor le empieza a hablar a sus discípulos, a enseñarles y a decirles cómo serán, qué señales habrían, hermano, para la segunda venida de Cristo, hermano. Recordemos la primera venida, Él vino a salvar, Él vino a dar su vida para rescatarnos. Ahora, en su segunda venida, podemos decir que antes de eso viene un arrebatamiento para la esposa del Cordero, Así ¿cierto? es, Señor. Nosotros Amén. seremos sacados de aquí, hermano. Amén. Amén. Pero después de eso, hermano, Él se manifiesta al pueblo judío y de ahí viene lo que nosotros llamamos, o lo que la Biblia llama el milenio, ¿cierto? Amén. 1000 años reinando con nuestro Señor, hermano, mostrando su reino, hermano, que es un reino justo. Han Amén. habido 6000 años donde ha reinado, hermano, Satanás. Dice la Biblia que estos reinos le pertenecen a él. Entonces nuestro Señor vino a rescatar, hermano, lo que se había perdido, no a buscar todo, sino que solamente a rescatar lo que estaba perdido, Así es, Señor. ¿cierto? A los Amén. redimidos, ¿cierto? Amén. Así que Él pagó por nuestras culpas, Él pagó por nuestros pecados. Y Amén. Gloria a ahora, Dios. ¿cierto? Nuestro Señor está instruyendo a sus discípulos, a nosotros, recordemos, nosotros somos discípulos de Cristo, nosotros somos bienaventurados, Amén. ¿cierto? Gracias, Entonces, Padre. Él nos va a decir cómo serán los días en que el Hijo del Hombre se manifieste por segunda vez. En otras palabras, cómo serán los días en cuando Jesucristo venga, ¿cierto? En su segunda venida. Amén. Entonces nuestro Señor empieza a dar dos señales muy claras, hermano. Y Él dice, cuando tenga que venir, en otras palabras, por segunda vez, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, cuando Dios mismo venga por segunda vez, entonces los días serán iguales a los días de Noé. Gloria a ¿Cierto? Lo vimos la Dios. semana pasada, lo Amén. vimos la semana antes pasada y ahora veremos que también serán iguales a los días de Lot. Amén. 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 Entonces, para entender los días de Lot, hay que ir a la Biblia, ¿cierto? Hay que empezar desde el principio, ¿cierto? Volver. Nuestro Señor está apuntando Génesis. Vayan a Génesis, vayan al principio, ¿cierto? Amén. Entonces, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo siempre apunta al principio. Cuando los fariseos le preguntaron a nuestro Señor sobre
Si el hombre podía volver a casarse, él les dijo, vayan al principio. No Amén. vayan a la ley de Moisés, vayan al principio, les dijo. Así es, amén. Entonces ahora, para que nosotros podamos entender cómo serán estos días finales, tenemos que ir al principio. Ya vimos, hermano, a Adán, ¿cierto? La semana pasada vimos a toda su descendencia, vimos la descendencia de Caín, ¿cierto? Y vimos a Noé, ¿cierto? Que con su esposa, junto a Sem, junto a Cam, junto a Jafet, y sus hijos y sus esposas fueron, 8 personas fueron llevadas en el arca, amén, Amén. alcanzando, por así decirlo, esa Amén. salvación a su vida tan anhelada, porque dice la Biblia que el resto de las personas pereció, porque vino Así es, Señor. juicio del cielo, hermano, donde la Biblia dice que Dios mismo dice, se arrepiente de haber creado al hombre, ¿cierto? Amén. Y veamos, hermano, vamos a estudiar un poquito, busque Génesis capítulo 8 para ir comprendiendo de dónde venía Lot, quién era Lot, ¿cierto? Amén. De qué descendencia era Lot, cuál era su familia, hermano. Génesis 8, versículo 21, después del diluvio, mire lo que dice la palabra. Génesis 8:21 dice, y percibió Yahvé el aroma aplacador, o sea, un aroma agradable. Y dijo Yahvé en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque, ponga atención a esto, a estas palabras, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Amén. No volveré, por tanto, a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Amén. Amén. Entonces, la Biblia dice, hermano, y Dios dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud, ¿cierto? Así es, Señor. Inclinado siempre al mal, siempre haciendo lo malo, hermano. Y vemos aquí a un Dios, ¿cierto? Diciendo, ya no lo volveré a hacer. Amén. Así es, amén. Pero también dice, no lo volveré a hacer por agua. No diciendo otra cosa, ¿cierto? Sino que no lo voy a hacer por agua solamente. Así es, Ahora, amén. Génesis capítulo 9, ocurre algo, hermano, en la familia de Noé. Una vez que ellos ya se establecieron, ¿cierto? Veamos, busque Génesis capítulo 9, versículo 8, y vamos a ir viendo algunos párrafos para ir captando el mensaje, hermano. Amén. Génesis 9, 8 dice, y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, he aquí, yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Entonces aquí vemos a Dios, hermano, haciendo un pacto con Noé, con Sem, con Cam y con Jafet. Amén. Y a la vez con sus esposas, porque de ahí vendría la descendencia. Amén. Entonces Dios hace un pacto, hermano. La Biblia dice que a través de estos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, viene toda la descendencia, toda la población mundial viene a través de ellos. Así es, Señor. Así amén. que cuando usted se pregunta de dónde vienen los mayas, de allá, de Sem, Cam o Jafet. ¿De dónde vienen los chinos? De allá, de Sem, Cam o Jafet. ¿De dónde vienen los africanos, los que estaban aquí, los patagoneses en Chile? Toda la tierra, toda la población mundial viene de 3, de Sem, de Cam y de Jafet. Amén. 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 Génesis 9:18, leamos, mire, dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y entre paréntesis dice, y Cam es el padre de Canaán. No sé si lo dice en su Biblia. Sí, amén. Amén. Listo. Ahora, ¿por qué sale esto? ¿Por qué sale Canaán? Porque Canaán va a ser una gente muy importante, hermano, lo que va a ocurrir en la historia. Así es, amén. Veamos el 19, dice, estos 3 son los hijos de Noé. Y de estos, mira lo que dice, se pobló toda la tierra. ¿Se da Así cuenta? es, Señor, amén. Porque el resto de la humanidad fue destruido. Así que de los que estaban ahí,
de los, por así decirlo, de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet, fue poblada la tierra. Amén. Y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y se desnudó dentro de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, nuevamente habla de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo declaró afuera a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto y se lo pusieron ambos sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Al despertar de su embriaguez, Noé sopló lo que le había hecho, supo lo que le había hecho su hijo menor. Ponga atención a lo que dice ahora Noé, porque este es Noé hablando. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Luego dijo, bendito sea Yahweh, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Ensanche Elohim a Jafet, o sea, que sea grande Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Entonces aquí vemos a Noé maldiciendo a su nieto Canaán. Dios ya había bendecido a Cam, por lo tanto, Noé no podía maldecirlo, ¿cierto? Pero sí viene una maldición sobre Canaán. Ahora, pensemos un momento. ¿Qué culpa tenía Canaán? No, es que Noé, él, recordemos, él es un profeta. Amén. Él profetizó 120 años, hermanos, Amén. que venía un diluvio, que venía una destrucción hacia la tierra. Entonces, Noé, aunque pasó el diluvio, Noé seguía siendo un profeta de Dios. Así es, seguía Señor, siendo un amén. instrumento en las manos de Dios. Entonces, Noé, hermano, pudo ver, hermano, quién iba a ser Canaán. Noé pudo ver quién iba a hacer esa descendencia, hermano. Así es, Señor, entonces, Noé, ¿cierto? Profetizó la maldición que vendría sobre Canaán. Y ahora vamos a Génesis capítulo 10, donde la Biblia nos empieza a mostrar la genealogía de estos tres hermanos. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, perdón, Génesis 10, versículo 1 dice, estos son los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Y ahí empieza un listado para abajo, hijos de Noé, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Amén. Ahora, entonces, vamos a ver la genealogía un momento de Cam. Génesis capítulo 10, versículo 6, dice lo siguiente, y los hijos de Cam, Cus, Misrahim, Fut y Canaán. Nos damos cuenta que Cam tuvo 4 hijos. Amén. Amén. 4 hijos. Y de estos 4 hijos nacieron muchas naciones. Amén. Amén. Y entonces vamos a ver Génesis capítulo 10, versículo 15, porque aquí está la descendencia de Canaán. Amén. Amén. Miren lo que dice. Génesis 10, 15 dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo y al Sineo. Usted ya conoce estos nombres. Sí, amén. Se da cuenta que estos son los que le hicieron la vida imposible, hermano, Sí. a Abraham y a toda su descendencia. Y al Arbadeo y al Samareo y al Amateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos. Se dispersaron, se fueron a diferentes lugares. Pero
algunos quedaron ahí cerca de la tierra prometida, ¿se da cuenta? Lo Sí, hemos amén. hablado muchas veces. Mire el versículo 19, mire lo que dice. Y la frontera del cananeo iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Ponga atención ahora. En dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Entonces, aquí en Génesis, capítulo 10, si no me equivoco, es, ¿cierto? Sí, amén. Versículo 19, ya nombra dónde acamparon los cananeos. En Sodoma, en Gomorra, en Adma, en Seboim. Está nombrando 4 sitios, 4 lugares. Entonces, Cam fue el padre de Canaán y de su descendencia, por así decirlo, ellos conquistaron estos lugares que se llegaron a llamar Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Y fíjese que estas ciudades que están aquí fueron destruidas por la maldad de ellos. Amén. Mire, les voy a leer Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Mire lo que dice, Deuteronomio 29, versículo 23. Dice, toda su tierra es azufre y calcinación, Señor. ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella. Amén. Como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboim, que Yahweh destruyó en su ira y en su furor. Entonces, si usted se da cuenta, lo que sale en el libro de Génesis, capítulo 10, Deuteronomio, Abraham, más de 400 años después, vuelve a escribir estas mismas 4 ciudades que fueron destruidas. Así es, Señor. Amén. Amén. Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Así Amén. Entonces, 4 ciudades fueron destruidas totalmente por el juicio de Dios por sus pecados. La Biblia dice que Jafet, Cam y Sem, cada uno de ellos tenía su propia lengua. Amén. Amén. Génesis capítulo 10, versículo 20, esto lo hemos visto con anterioridad, hace como 2 o 3 años atrás. Dice la Biblia, por leerle solamente uno, Génesis 10, 20, dice, estos son los hijos de Cam por sus familias y sus lenguas, sus territorios y sus naciones. Amén. Ahora, la etimología para la palabra lengua, ¿cierto? Es la que nosotros conocemos, ¿cierto? El órgano físico que nosotros tenemos, ¿cierto? La lengua, ¿cierto? Que está en la boca, ¿cierto? También cuando uno habla un idioma, le dicen, él habla otras lenguas. Amén. ¿Se ha dado cuenta? Amén. Cuando uno es un extranjero. Pero también la palabra lengua es utilizada para un lenguaje espiritual. Amén. Y aquí, cuando habla de Sem, Cam y Jafet, cuando nombra su descendencia y todas sus lenguas, todavía no ocurría, hermano, lo que ocurrió en la Torre de Babel. Amén, todavía. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de un lenguaje espiritual. Amén. Aquí está hablando de que Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, tenían un diferente lenguaje espiritual. Amén. Podemos decir que aquí, en un mismo hogar, hay 3 diferentes formas de cómo sirven a Dios, de cómo creen en Jesucristo, de cómo viven la palabra. En un mismo hogar hay 3 clases de creyentes, por así decirlo. Señor, amén. 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 Y Abraham, descendiente de Sem, dice la Biblia que él vivía en Ur, donde estaban los caldeos. Amén. Amén. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Es un largo peregrinar.
Y Abraham lo hizo, ¿cierto? Comenzó su peregrinaje. Llegó a vivir donde vivían los cananeos, dice la Biblia. Amén. Ahí estaban los cananeos, ahí estaba todavía Sodoma, ahí estaba Gomorra y todavía estaban estas 4 ciudades, hermano. Amén. Amén. Abraham, dice la Biblia, que él llevó a su sobrino Lot. Y Lot, hay que tener en claro que como él es sobrino, significa que también es descendiente de Sem. Así es. También Amén. viene de la descendencia de Sem. Amén. Amén. Entonces, busque Génesis capítulo 12 y vamos a ver qué es lo que ocurre con Abraham y con Lot. Amén, porque hoy día recordemos, nuestro Señor Jesucristo apunta a Lot. Amén. 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 Vimos la semana pasada que apuntó a Noé y hoy en día está apuntando a Lot. Amén. Entonces queremos saber quién es Lot, qué pasa con Lot. Génesis 12, versículo 4 dice, se fue entonces Abraham como Yahweh le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 65 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado, y las personas que habían conseguido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Se da cuenta? Amén. Y en tierra de Canaán entraron, y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré. Dice entre paréntesis, y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Amén. Amén. Y apareció Yahweh a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Amén. Entonces vemos que Abraham recibió el llamado de salir de la tierra, ¿cierto? Y de su parentela, pero Abraham se lleva a su sobrino Lot. Así es. Amén. Lot había quedado huérfano, su papá había muerto. Entonces, sin duda que Abraham dijo, bueno, él está solo, yo me lo llevo. Amén. Amén. Entonces Dios promete a Abraham, bendeciré a tu descendencia. Y aquí quiero que se fije en algo. Lot era su sobrino, Así es. Amén. un familiar cercano a Abraham, pero fíjense que Lot no tenía nada que ver con la descendencia de Abraham, porque Lot venía bajo un pariente cercano. Amén. Por lo tanto, Lot estaba fuera de aquella bendición prometida por Dios para Abraham. Amén. Así es, Señor. Amén. Abraham y su sobrino Lot habitaron juntos por un buen tiempo. La Biblia dice que ambos se enriquecieron. De hecho, la Biblia dice que Abraham y Lot lograron obtener bastante oro, plata, ¿cierto? Bastante ganado, ¿cierto? Pero la Biblia se enfoca en nombrar solamente eso, pero más se enfoca en la ganadería, hermanos. Así es. La Biblia dice que ambos se enriquecieron en gran manera y cada uno de ellos tenía mucho ganado a tal grado que la tierra donde ellos estaban, hermano, pastizando su ganado, ya no podía sostenerlos a ambos. Y los pastores del ganado de Abraham y de Lot comenzaron a pelear, dice la Biblia, por la tierra. Amén. Busque Génesis capítulo 13, versículo 8, porque aquí Abraham, al ver esta pleito, esta pelea, entonces Abraham le dice a Lot, y dijo Abraham a Lot, ponga atención a estas palabras, te ruego que no haya contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí.
Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Amén. Entonces aquí hay una separación. Aquí es donde hay que poner atención. ¿Por qué? Porque veremos que hay una pelea entre los pastores de Abraham y de Lot. Amén. Ahora, la etimología de la palabra pastor en la Biblia viene del hebreo roe, que significa apacentar, significa alimentar, también significa compañero, amigo, reflejando una estrecha relación de cuidado y afecto entre el pastor y el rebaño. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Amén. Amén. Entonces, aquí hubo una diferencia entre pastores. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega poimen, que significa cuidador. Y habla de un guía, de un protector, de un liderazgo espiritual, cuidando al rebaño. Amén. Entonces, lo que está ocurriendo aquí entre los pastores de Abraham y de Lot es una lucha por el liderazgo espiritual. Hay una lucha entre ministros, hay contiendas entre ellos, hay una rivalidad de conflicto entre ellos. Y Abraham entiende que ya no pueden vivir juntos. Así es, amén. ¿Entiende? Amén. Le dice a Lot, ya no podemos seguir juntos. Somos hermanos, somos familia. Tú, Lot, elige el lugar donde tú quieras vivir, donde tú quieras caminar. Yo caminaré por el lado opuesto. Elige tú. Ahora, mire, aquí hay algo muy importante. Mire, vaya a las escrituras, Génesis capítulo 13, versículo 10, porque la Biblia da señales ocultas, ¿se da cuenta? Amén. Por eso es que es importante, hermano, que el Espíritu Santo sea guiándonos, hermano, sea revelándonos su palabra. Génesis capítulo 13, versículo 10. Miren lo que dice. Génesis 13, 10 dice que Lot alzó sus ojos. Lo está leyendo, ¿no? La Biblia dice que Lot alzó sus ojos. No dice que Lot oró. Así es, amén. No dice que Lot pidió dirección a Dios. Señor, ¿dónde puedo ir? Sino que la Biblia dice que Lot alzó sus ojos. Él miró con codicia qué lugar le era más rico para a él hacerlo más rico de lo que ya es. Así es, amén. ¿En qué lugar la vida de Lot será más placentera? ¿En donde encontraré mayor fortuna? Decía Lot. Fíjese, mire, busque Mateo capítulo 6, porque vimos que Lot empezó a mirar. Amén. O sea, utilizó sus ojos. Alzó sus ojos, dice la Biblia. Mire, en Mateo capítulo 6, Dios empieza a aclarar que hay dos clases de mirada. Amén. Hay dos clases de forma de ver. Mateo capítulo 6, versículo 22. Mire lo que dice. La lámpara del cuerpo es el ojo, dice nuestro Señor Jesucristo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. Ahora recordemos, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Así que si el ojo de la persona está sano, significa que Jesucristo está en su vida. Amén. Todo su cuerpo será sano espiritualmente hablando. Amén. Pero, dice el 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas.
O sea, ahí ya no estará Jesucristo, sino que ahí está Satanás, Así es. el rey de las tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ahora mire, quiero que ponga atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cómo es eso, hermanos? Amén. ¿Se da cuenta que está hablando de algo espiritual? Sí, amén. ¿Se da Amén. cuenta que la Biblia, hermano, nos enseña que Jesús es la luz del mundo? Y la Biblia dice que Satanás también se viste como ángel de luz. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué más dice nuestro Señor? Ahí hace un signo de interrogación. ¿Cuánto más no serán las tinieblas mismas? Entonces, el que está en tinieblas es el reino de Satanás gobernando. Amén. Ahora, la persona va a creer algo. La persona va a pensar que está en luz, aún estando en tinieblas. ¿Se da Amén. cuenta Amén. de ese misterio que hay ahí? Usted le puede decir a una persona, tú estás equivocado, el camino que estás llevando no es el correcto. Y la persona va a defender su posición. Así es. Va a decir, pero si donde yo estoy bien, yo me siento que estoy seguro, yo siento que voy caminando al cielo. Oh, Padre. Pero no se da cuenta que su cuerpo está sumido en tinieblas. Así es, Señor, amén. Jesús dijo, y si la luz que hay en ti es oscuridad, imagínese. Oh, Padre. La gente pensando que está en la luz de Cristo, más está en la oscuridad de Satanás. Entonces, nuestro Señor nos está diciendo que nuestra mirada demuestra quiénes somos. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice, al sucio todas las cosas le son sucias y al limpio todas las cosas le son limpias. ¿Saben, hermanos, hermanas, por qué vienen los celos? Por los pensamientos sucios. ¿Saben por qué? Porque he descubierto que el hombre que tiene celos es porque tiene una mala mirada. ¿Por qué? Porque su lámpara está en tinieblas. Y para eso vino nuestro Señor. Amén. Para eso vino la luz de Cristo, hermano. Para sacar las tinieblas. Amén. Para que la luz de Cristo esté en nuestras vidas. Amén. Él viene a purificarnos. Él viene a santificarnos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Busque Primera de Juan. Gracias, mi Cristo. Busque Primera de Juan. Estamos viendo, hermano, lo que ocurrió allá en el Génesis. Veamos la elección. Vuelvo a insistir, la elección que hizo Lot fue mirar con sus ojos. Así es. Busque Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Miren lo que dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ponga atención ahora a lo que dice acá. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Así es, Señor. Ahora, Amén. usted está entendiendo, Lot tenía los ojos llenos de codicia, Así es, Señor. Amén. llenos de oscuridad, llenos, por así decirlo, de ambición. De nada le sirvió vivir con Abraham todos esos años. Oh, Jesucristo. Amén. Yo veo a Abraham anunciándole, mira Lot, Dios me ha prometido una tierra prometida. Dios me ha prometido que tengo que seguirle a Él, seguir su caminar, sus pisadas. Debemos vivir como vivió nuestro padre Sem. Debemos vivir como vivió Abraham, como vivió Adán, ¿cierto? Como vivió Enoc, ¿cierto? Y cada uno de esos que fueron apartados por Dios. Sí, Entonces el consejo Lot lo tenía.
Así es, Pero Señor. Lot, cuando Abraham le dijo, separémonos, tenían que haberse separado, pero viviendo en el mismo espíritu. Pero Lot empezó a mirar con ojos llenos de codicia. La oscuridad, hermano, estaba gobernando su vida. De nada le sirvió vivir tantos años con Abraham. Así es, Señor. Ellos, Abraham y Lot, no tenían los mismos fundamentos. Así es, Señor. No tenían la misma fe. Lot no tenía la misma esperanza. De hecho, Hebreos capítulo 11, cuando habla de los padres de la fe, Amén. la Biblia nombra a Abraham como padre de la fe, Amén. pero Lot no sale dentro de los padres de la fe. Así es, amén. Lot no estaba buscando lo que Abraham buscaba. Ellos no tenían el mismo llamamiento, por así decirlo. Así es, amén. Ahora, para entender, busque Hebreos capítulo 11. Busque Hebreos capítulo 11 y vamos a entender lo que Abraham estaba buscando, a diferencia de lo que Lot estaba buscando. Porque aquí vamos a entender que Abraham es un hombre espiritual, Amén. pero Lot tiene pensamientos terrenales porque es un hombre terrenal. Así es, Señor. Amén. Hebreos capítulo 11. Versículo 8, miren lo que dice, Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham siendo llamado, Amén. obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Así es, Señor. Abraham Amén. empezó a caminar desde Ur de los Caldeos, hermano, empezó a caminar, llegó a Canaán y él seguía caminando. Mire lo que dice el versículo 9. Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena. Él estaba donde Dios le había dicho, esta tierra, mira para el este, mira para el oeste, mira al norte, mira al sur, toda esta tierra te la daré. Pero aunque Abraham recibió esa promesa, Abraham siguió caminando como un extranjero, Así es, amén. viviendo en tiendas con Isaac y con Jacob. Dese cuenta, Abraham, Isaac y Jacob no tomaron madera para construir, Así es, amén. no tomaron barro, ni hicieron ladrillo para construir algo sólido. Ellos, ¿qué lo que hicieron? Siguieron viviendo en tiendas. Amén. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Entonces, Abraham no quería cualquier clase de ciudad. Cuando vio Sodoma, cuando vio Gomorra, cuando vio cualquiera de esas ciudades cananeas, Abraham no codició esas ciudades. Abraham siguió viviendo en tiendas, viviendo como un extranjero, diciendo, Dios me prometió una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto, o sea, cuyo diseñador y constructor, aquel que construye, es Dios. Amén. Gloria Amén. a Dios. Ahora, mire, busque el versículo 13, porque quiero que capte lo que vamos a leer y vea cómo miraba Abraham, Isaac y Jacob la promesa y su descendencia. Hebreos 11, versículo 13, porque esto es lo que nosotros estamos viendo ahora, hermanos. Amén. Amén. Miren lo que dice, conforme a la fe murieron todos estos, o sea, conforme a la fe murió Abraham, Isaac y Jacob, no habiendo recibido las promesas. ¿Cuántos han muerto, hermano? ¿Cuántos han partido verdad, pensando Señor. en que ya el arrebatamiento está? Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Fíjese que Pablo dice que él piensa que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Sí, ¿cierto? amén. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros, dice Pablo, los que estemos aún aquí, seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos. Han pasado 2000 años y más y todavía, hermano, seguimos creyendo en esa promesa. Yes, amén. Amén. Verdad, Señor. Miren lo que dice, conforme a la fe, murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Las creyeron, mire, y las saludaron, confesando así
que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Se da cuenta? Abraham dijo, yo no haré una casa de madera, no haré una casa de ladrillos. Yo estoy esperando esa casa que Dios me prometió en visiones, una casa donde Él es el arquitecto, donde Dios mismo es el constructor. Mire ahora lo que dice el versículo 14, dice, porque los que dicen estas cosas, los que creen en fe, hermano, Amén. dan a entender que buscan una patria. Amén. Gloria a Y Dios. sí, ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubiesen tenido tiempo de regresar, o sea, mirando atrás. O sea, si Abraham dijera, todavía no consigo la tierra que él me prometió, mejor vuelvo atrás donde me vine. No, él se mantuvo fiel creyendo. Así es, Pero Señor. mire lo que dice el versículo 16. Dice, pero anhelaban una mejor. Esta es la celestial, Amén. por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Así es, Ahora, si Señor. usted se da cuenta, lo que está aquí diciendo la palabra de Dios es que ellos se mantuvieron creyendo, mirando al invisible, mirando por fe aquella tierra prometida. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, voy pues a preparar morada, donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y nosotros seguimos creyendo. Amén. Esa promesa fue hace 2000 años atrás y hoy en día seguimos creyendo, hermano. Nada nos hace retroceder. Nos seguimos manteniendo firmes, creyendo, como mirando al invisible, como anhelando esa ciudad celestial, hermano, la que Él nos prometió. Entonces, Abraham y Lot tenían una mirada distinta. Ellos anhelaban cosas diferentes. Abraham era dirigido por el Espíritu Santo, buscando la ciudad celestial construida por Dios. Y Lot empezó a buscar una ciudad natural, una ciudad ya establecida por el ojo, ¿se da cuenta? Por lo material. Vimos lo que escogió Abraham. Ahora veamos lo que va a escoger Lot. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, versículo 10. Amén. Génesis capítulo 13, versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Vio? Alzó sus ojos, ¿se acuerda? Amén. Que dijo nuestro Señor Jesucristo, los ojos son la lámpara, ¿cierto? Alzó sus ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, o sea, donde está el río Jordán, Amén. la cual toda ella era de regadío. Mire lo que dice, como el huerto de Yahvé. O sea, mire, Lot dijo, wow, esto se parece al jardín del Edén. Así es, amén. Mire, lo parecido que era el Jordán, hermano. Esos prados tienen que haber sido muy verdes para el ganado. Tiene que haber sido tierra fértil para sembrar. Así es, ¿Se da Señor, cuenta? amén. Como el huerto de Yahvé. Recuerden, la palabra huerto es un lugar protegido, ¿se acuerdan? Como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Egipto, hermano, una tierra que en aquel entonces era una tierra floreciente, hermano. Se estaba levantando ya el imperio, hermano. Así es, amén. Antes, ¿cómo dice? Antes de que Yahweh destruyera a Sodoma y Gomorra. Recordemos, lo que está mirando Lot es lo que está ahí, ¿cierto? La llanura del Jordán. Y ahí cerca está Sodoma, Gomorra, estas 4 ciudades construidas. Amén. Versículo 11, mira lo que dice. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Partió luego Lot hacia el oriente, porque ahí hay un punto, ¿cierto? Y dice, partió luego Lot hacia el oriente y se separaron
el uno del otro. Amén. Amén. Entonces, podemos ver aquí que Lot hizo su escogencia. Quiero toda aquella llanura, esa que se parece tanto al jardín, al huerto del Edén. Parecido, pero no era el Así es, jardín. Señor. Amén. Por ahí pasa el río Jordán. Ahí están los mejores pastos para mi ganado. Ahí está el mejor alimento para que nosotros podamos comer. Ahora veamos Génesis capítulo 13, Amén. versículo 12. Lot empieza a escoger el lugar para vivir con su familia. Amén. Veamos. Génesis capítulo 13, versículo 12. Dice, Abraham habitó en tierra de Canaán. Recordemos que Abraham llegó a esa tierra, ¿cierto? Y recordemos, ahí vivían los cananeos, ¿cierto? Amén. Amén. ¿Quiénes eran los cananeos? Los que fueron maldecidos Sí, amén. por Noé. Canaán sea maldito, ¿cierto? Sí, amén. Y ahí llegó a vivir Abraham. ¿Por qué? Porque los cananeos se tomaron ese lugar que le correspondía a Abraham. Amén. Y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra Yahweh. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver un poquito el caminar de Lot. Amén. Veamos. En el versículo 11, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde acampó primero? Mire el versículo 11, dice, y los escogió para sí toda la llanura del Jordán. Ahí en la llanura del Jordán, Lot levantó carpa, ahí Lot estuvo dándole a su ganado alimento, estuvo en el Jordán alimentándose, pescando, era una buena tierra, Lot escogió ese lugar, Abraham, ¿cierto? Se fue hacia Manré, ¿cierto? Amén. Y entonces Lot escogió los prados, ¿cierto? De esta llanura, pero transcurrido el tiempo, Lot quiso acercarse más hacia la ciudad. Dice la Biblia, después de escoger la llanura, punto. Partió luego Lot hacia el oriente. Amén. O sea, levantó carpa y se fue más al oriente. Lot, ¿qué es lo que estaba haciendo? Lot era un hombre millonario, hermano. Lot tenía, la Biblia dice que tenía oro, riqueza, y la Biblia dice que tenía mucho ganado. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Lot? Comercializando. Veamos lo que está ocurriendo hoy en día en toda América. ¿Qué es lo que está haciendo toda América, incluyendo Chile? Comerciando con Oriente Medio. Así es. ¿No es así? Amén. ¿Qué es lo que dicen? Son solo negocios. No hay nada de malo en eso. Veamos el punto de Lot. ¿Qué hay de malo en hacer negocios con Sodoma? No hay nada de malo en eso. ¿Se da cuenta? El tiempo que estamos viviendo, China está logrando lo que Sodoma logró en los días de Lot. Recuerde, Sodoma tenía un tipo de cultura. Oriente tienen un tipo de cultura. Y ese tipo de cultura está siendo explotado hacia todo el mundo. Amén. Tal como lo hizo Estados Unidos, tal como lo hizo Francia, tal como lo hizo España, que fueron imperios, tal como lo hizo Roma. Ahora China se está levantando como el imperio más grande de todos los tiempos. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque está conquistando todo el mundo. Amén. Ahora, eso es lo que había hecho Sodoma en aquellos días. Amén. Sodoma le dijo a Lot, tú tienes riquezas, hagamos comercio, mandemos delegaciones bilaterales, mandemos ayudas económicas, pactos fraternales. ¿Qué hay de malo, Lot? Estás muy alejado, acércate un poco más. Haz carreteras, haz puentes, haz puertos,
para que nos unamos más y así seremos un solo pueblo, un mundo globalizado. Eso es lo que está haciendo China. Un mundo globalizado. Recordemos, China es el dragón en la Biblia y el dragón es Satanás. Ahora, usted me dice, bueno, ¿cuál será peor? Estados Unidos, Rusia, China, ¿cuál será peor? Los tres son potencias mundiales, los tres son bestias. Así es, Señor. Los Amén. tres son poderes, hermanos, que les da lo mismo matar, destruir, con tal de lograr lo que ellos quieren. Así es, Señor. Amén. Pero aquí Lot, como él estaba mirando con otros ojos, no como Abraham, Lot quería comercializar con Sodoma. ¿Qué hizo Lot? Veamos, busque Génesis capítulo 13, versículo 12. Mire, y Abraham habitó en la tierra de Canaán, en Manré, donde él haya escogido ese lugar. Amén. ¿Qué más dice? Y Lot se asentó Amén. en las ciudades de la llanura. ¿Se da cuenta? Que ahora está nombrando las ciudades. Sí, amén. Se acercó un poco más Lot a las ciudades. ¿Qué más dice? Y fue plantando sus tiendas, su tienda hasta Sodoma. ¿Qué significa fue plantando? Cuando usted planta, hace un hoyo, planta, hace otro hoyo más acá, planta, hace otro más allá, planta. Lot fue acercándose de a poco hasta llegar a Sodoma. Finalmente, vemos a Lot dentro de Sodoma. Así es, Señor. Habitando una casa dentro de Sodoma. La etimología de Sodoma, fíjense que es incierta. Nadie sabe qué es lo que significa, pero algunos traductores dicen que significa lugar quemado, otros dicen que significa ceguera mortal, porque recordemos que fueron cegados, ¿cierto? O también ceguera espiritual. La etimología para Gomorra también dicen que es incierta. Y unos dicen que su nombre significa montón de ruinas. Y claro, Gomorra también es un montón de ruinas. Amén. Génesis, capítulo, ¿en cuál estamos? 13. 13, 12. Ahora Génesis 13, versículo 13. ¿Qué dice la Biblia? Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera. Amén. Amén. Eso no necesita explicación. Amén. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera. ¿Contra quién? Contra Yahweh. Bueno, yo tengo una versión antigua, por eso estoy leyendo de esa manera, un poquito diferente, pero esta versión antigua es la versión original. Amén. Que la descargué. Entonces, por eso cuando leo Yahweh o leo Elohim, ¿cierto? Para que ustedes vayan entendiendo cuáles eran las palabras que decía en aquel entonces Moisés. Amén. Amén. Ahora aquí me salen las 4 letras, vos. Y, H, B corta H. Entonces yo tengo que decir Yahweh. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se encontraba Lot para el día del juicio? ¿Dónde? Busque Génesis capítulo, oye, no anoté, me parece que Génesis capítulo 19. Génesis, anoté el puro versículo 1. A ver, déjame ver. ¿Sí? Sí, ahí está, Génesis 19, 1. ¿Ya? Déjame anotar aquí. Ya, dice, Génesis 19, 1. Dice, entre tanto, los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Entonces podemos ver que Lot está ya viviendo en Sodoma. Ahora Lot también tenía una casa, hermanos.
Amén. No sabemos si arrendar, no sabemos si la compró. Él era un hombre millonario, puede que se haya comprado una casa. ¿Qué le impedía? Lot hacía comercio en ese lugar, la gente aceptaba a Lot, aceptaba a su familia. Lot ya vivía en medio de quién? En medio de los sodomitas. Así Amén. es, amén. Ahora, vayamos al texto que hemos leído, o espérenme ahí, y le voy a leer lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Lucas 17:28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto mismo es lo que estaba ocurriendo en los días de Noé. Amén. Comían, bebían, dice en los días de Noé, se casaban, se daban en casamiento, ¿cierto? Aquí compraban, vendían, ¿por qué? Porque Lot estaba haciendo negocio, ¿se da cuenta? Así es, Plantaban, edificaban. Ahora, pensemos un momento. No hay ningún pecado en hacer estas cosas, pues. No hay ningún pecado en comer, en beber, en comprar, en vender, en plantar, en edificar. No, hermano. O sea, la gente estaba viviendo su día nada más, despreocupado de cómo vivía el uno y el otro. Así es, amén. Amén. Daba lo mismo. ¿Qué es lo que hace el vecino? Da lo mismo. ¿Qué es lo que hace el de allá? Da lo mismo. Que vivan como quieran. Exactamente. Y es lo que está ocurriendo hoy en día. Amén. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿saben lo que significa esa palabra salió? La palabra etimología, esa palabra etimológica de salió significa fue raptado. Lot fue en un abrir y cerrar de ojos sacado del lugar. Así es, amén. Amén. Ahora tiene mucho que ver, hermano, lo que va a ocurrir con él, con el arrebatamiento. Amén. Ahora recordemos que el caso de Noé también es un caso de como de arrebatamiento para nosotros. Amén. Ahora sigamos. Veamos entonces. La Biblia dice que la gente era mala y pecadora en gran manera contra Dios, contra Yahweh. Veamos su comportamiento. Veamos el comportamiento de estas personas. Veamos en dónde Lot ingresó, dónde Lot entró con sus hijas, Así es, con amén. su esposa. Veamos lo que dice, porque nuestro Señor dice que son señales para este tiempo final. Así es, Señor, Amén. amén. Entonces nos está diciendo a nosotros, cuidado con ingresar en ese mundo. Así es, Señor, amén. Cuidado, tengan cuidado con estas cosas. Amén, Señor. Amén. Ayúdanos. Ahora, pensemos un momento. En Sodoma, en Gomorra, en estas ciudades, había una total decadencia moral. Así es, amén. En primer lugar, todo el que vivía en Sodoma y en estas ciudades vivían en una total depravación, en total salvajismo moral. Ahí había todo tipo de placer, llámese fiestero, sexual, lo que sea. Todo tipo de decadencia, todo esto iba en contra de Dios, dice la Biblia. Así es, amén. Amén. Sí, Señor. Entonces, vimos que no hay nada de malo, entonces, en sembrar, en construir, en comer, no hay nada de malo. Pero la Biblia dice que esta gente iba en contra de Dios. Entonces, tenemos que ver hoy en día el tipo de lo que ocurrió en aquellos días. Así es, Señor, amén. Veamos, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Depravación en todo lugar. Amén. En los colegios, en los gobiernos, salvajismo sexual, desnudez en las calles, desnudez en las fiestas, en los conciertos, en los festivales, en la televisión. Y todo esto viene por causa de ¿qué? Por causa de la caída, ¿cierto? Del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces nos encontramos que la gente hoy en día dice, ¿qué hay de malo? Así es, Tenemos Señor. los derechos de las personas. Amén. El hombre, la mujer, escuchando la voz de Satanás,
creyendo que tiene cierta autoridad sobre ella. Así es, amén. ¿Por qué? Porque le han dado cierta autoridad. Están los derechos de las personas, los derechos de los niños, los derechos del trabajador, etcétera, etcétera, Así es, etcétera. Señor, amén. Entonces, eso fue lo que ocurrió en los días de Sodoma. La gente tenía derechos. Así es. La gente tenía derechos a vivir como querían vivir. Amén. El hombre, la mujer, Así es, Señor. escuchando la voz de Satanás, creyendo tener autoridad, se hacían a sí mismos bestias. Ellos dicen de sí mismos, somos orgullosos de ser gay, orgullosos de ser homosexuales, orgullosos de ser LGTB, orgullosos de ser lesbiana, orgullosos de ser trans, etcétera. ¿Lo ha escuchado usted? Amén. Orgullosos se llaman. Y hoy en día la televisión les da pantalla, programas de homosexuales, programas de lesbianismo, programas de adulterio. Oiga, todo eso es bienvenido y aplaudido. Así es, Señor, amén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que sería así en los días en que el Hijo del Hombre sea manifestado, o sea, para su segunda venida. Así es. Entonces, pensemos hoy en día en aquel que dice, yo soy homosexual, yo soy transexual, yo soy gay, yo pertenezco al grupo LGTB, yo soy lesbiana. Pensemos en su familia. ¿Qué dicen? ¿Estamos de acuerdo? Si tú te sientes así, estamos de acuerdo. ¿Qué dice el psicólogo? Dice, pero si esto es normal, esto, piénsalo, hoy en día entendemos que es normal ser así. ¿Qué es lo que dice el colegio? Hay que defender a estos niños. Así es, Señor. Hay que defenderlos. ¿Qué dicen los amigos? Yo te apoyo. Yo te apoyo. Tú eres una persona. Yo te quiero así como tú eres. ¿Qué dice la sociedad? Hay que hacer leyes. Hay que proteger a estas personas. Entonces, se les da derecho. Hoy en día hay leyes donde obligan a los empresarios a ingresar trabajadores que son orgullos gay, orgullos homosexuales, etcétera, etcétera. Son leyes que tienen que cumplir. Sí, es Cuando verdad. usted va a Falabella encuentra un montón de estas personas y usted dice, oh, me está atendiendo esta persona. Son leyes que los apoyan, Así es, sí. leyes que los protegen, tal como fue en los días de Sodoma. Así es, Señor, amén. Vamos a ir viendo, hermano. Entonces, en Sodoma, la persona podía hacer lo que quería. Ahí podía ser un afeminado y todo estaba bien. Ahí podía ser un pedófilo y nadie podía decir nada. Ahí la persona podía cortarse con un animal y nadie podía decir nada. Y hoy en día esas leyes están funcionando en diferentes partes del mundo. Así es, Señor, amén. Amén, ya la pedofilia ha sido legalizada. Hay algunos que me dicen, bueno, en los países orientales hay niñas que las casan a los 15 años, a los 9 años, etcétera, etcétera. Sí, es verdad eso. Pero, ¿qué me dicen ustedes de lo que ocurrió en Estados Unidos? Niñas de 4 o 5 años siendo violadas y nadie dijo nada. Están las pruebas, está todo y nadie hace nada. Así es, ¿Por Señor, qué? amén. Porque se protegen, se cubren, igual como en Sodoma. Así es, Señor, Lo que amén. estamos viendo hoy en día, que hoy en día parece un escándalo, eso ya ocurrió. Es lo que está pasando hoy en el mundo. Las ONG, la ONU, la OEA, las iglesias están permitiendo toda clase de aberraciones en contra de Dios. Y nadie se opone, muy por el contrario, las familias defienden. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que así sería en este tiempo final. Así es, Señor, amén. Son señales, dijo él. Amén. Sí, mi Cristo, es verdad, Padre. Entonces, nos encontramos que toda la tierra está corrompida, tal como fue en aquellos días en Sodoma. Amén. Nuestro Señor nos advirtió que así sería. El hedor ha subido hasta la presencia del mismísimo Dios, Así es, como Señor, en los amén. días de Sodoma, y nos encontramos que hoy en día el hombre se ha ido en contra de Dios. Amén. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Busque Romanos capítulo 1. Pablo nos va a explicar, hermano, por qué ocurren estas cosas.
Pablo nos va a indicar. Amén. Porque Pablo nos va a hablar de la Sodoma moderna, de la Sodoma actual. Así es, Señor. Amén. Romanos capítulo 1. Miren lo que dice. Aquí Pablo está hablando a los romanos, dice, Romanos 1, versículo 25. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira. A ver, ¿qué es lo que hicieron? Cambiaron la verdad de Dios en mentira. Ahora recuerde, venía Noé con sus 3 hijos, todos ellos con sus esposas, y todos tenían la misma palabra. ¿No es así? Amén. Todos sabían que hubo un diluvio, todos sabían que vino la destrucción por la maldad que hubo, todos ellos vivieron ahí en medio de esa maldad, vieron lo que ocurrió, y cuando ellos bajaron, cuando ellos comenzaron a caminar, ¿cierto?, a tener sus hijos, entonces viene Cam, y entonces el nieto de él es maldecido por lo que él hizo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que nuevamente la maldad comienza. ¿Por qué? Porque Dios dice, me doy cuenta que el hombre, la mujer, desde su juventud, es inclinado al mal. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 25 dice, estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice. Amén. Ahora vean lo que dice el versículo 26. Por eso Dios, ponga atención, los abandonó a pasiones vergonzosas. Ahora, ¿quién los abandonó? Dios. Dios mismo los abandonó. Amén. Cuando usted ve a una persona, hermano, que ama ser orgullo gay y todas esas cosas, es porque esa persona está abandonada de Dios. Padre, Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. Esa es la verdad, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué significa esto? Mire, significa cualquier acto sodomítico que va en contra de la creación e impide la posibilidad de la colaboración del hombre con Dios. ¿Qué es lo que dijo Dios? Los unió, justificados y multiplicados. Cualquier acto que sea contrario a eso es un acto sodomita. Amén. Amén. Versículo 27. Y del mismo modo también los varones. Miren lo que dice. Porque ha escuchado hoy en día, hermano, hermana, que hay muchos que dicen, Dios no está en contra de los homosexuales. Hay mucha gente que defiende eso y hay muchas iglesias que lo defienden. Pero miren lo que dice el versículo 27. Y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismo la debida recompensa de su extravío. Ahora ponga atención al versículo 28. Miren lo que dice. Y como no quisieron reconocer a Dios, Así es. como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa eso? Una mente rechazada, una mente condenada. ¿Querés ser homosexual? Sé homosexual. ¿Querés ser lesbiana? ¿Querés ser LGTB? Sé LGTB. ¿Querés ser un animal? Vístete como animal. Da lo mismo. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Dios los entrega a una mente rechazada, a una mente condenada. ¿Para qué? Para que hagan cosas que no convienen. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Es Dios mismo quien las entrega a estas personas a una mente rechazada, a una mente condenada, para hacer cosas que no deben hacer. Lo mismo cuando habla el libro de Colosenses, que Dios envía un poder engañoso. ¿Recuerdan? Amén.
para que crean la mentira. Y aquí es Dios mismo entregando a estas personas a que tengan una mente reprobada. Así es, Señor. Amén. Amén. Suena duro, pero es palabra, pues, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué los entregan a una mente reprobada? Porque acabamos de leer el versículo 25, que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Así es, Señor. Cuando cambian la verdad de Dios y aceptan la mentira del diablo, no hay manera, pues, hermano. Así es, Amén. Señor. Amén. Ellos son engañados. Versículo 29. Dice, estando atestados, o sea, estando llenos, estando atestados o llenos de toda injusticia, perversidad. Ponga atención a todas estas palabras. Estando llenos de toda injusticia. O sea, veamos lo que se vivía en Sodoma. Sí, amén. De toda perversidad, avaricia, maldad. Mire, dice, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, o sea, malvados, malignos, murmuradores, mire, murmuradores, Amén. detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas. Oiga, está llenando todo, mire lo que está haciendo. Sí, amén. Desobedientes a los primogenitores, o sea, a los padres. Así es. Mire lo que dice el versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. ¿Se da cuenta? Versículo 32. Ahora ponga atención a lo que dice. Quienes, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, o sea, la voluntad de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Oh, mi Dios. Amén. ¿Escucharon esa lista que acabamos de leer? Amén. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Aquí no está hablando solamente de homosexuales, Sí, amén. sino que está hablando, mire lo que está hablando. Está hablando de atestados de injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, los envidiosos, homicidios, contienda, engaños, malignidad, maldades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de estas cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, despiadados. Todo esto son dignos de muerte, dice la Biblia. Oh, Padre. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Pero aquí dice algo muy importante. Mire, ponga atención a lo que dice. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que practican tales cosas. ¿Te has dado cuenta? Es el ladrón, sí, el ladrón, pero buena onda, compadre. Sí, es verdad. Hoy supiste que este mató a tal persona. Sí, pues sí supe, pero quedémonos callados nomás. Nosotros, total, a las finales es buena persona, es mi vecino, mi vecina. Así que, ¿qué tiene esta persona? ¿Te has dado cuenta cómo trata a su papá, a su mamá? Desobediente a sus padres. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que siga así, pues total, ¿no has visto cómo es el papá? ¿Se da cuenta? Cuando una vez un hermano me dijo, ¿sabe qué? Yo le dije, hermano, ¿por qué usted se hacía a su papá, con tal desprecio que usted no sabe lo que él me hizo? ¿Qué tiene que ver eso si la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre? Así es, Señor. Amén. Usted no está honrando, no importa cómo él es. Él dará cuenta cómo él es, pero usted tiene que dar cuenta como hijo. ¿Quién es usted? Pero bueno, sigamos. Entonces, hay una condenación para aquellos que aceptan estas prácticas endemoniadas como si fueran normales. ¿Sabe por qué estoy leyendo esto? Porque para Lot fue normalizándose vivir en Sodoma. Amén. Para Lot fue dándole lo mismo vivir en Sodoma, hermanos. Así es, Señor. Amén. Amén. Esto es una rebelión en contra de Dios. Ellos no aman la palabra de Dios. Ellos no pueden decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ellos no aman a Dios. ¿Por qué?
porque ellos no tienen a Cristo en sus vidas. Así es, Señor. Amén. Estamos hablando de este tiempo final. Es verdad. Y nos damos cuenta que en los días de Sodoma, la Biblia dice que ellos rechazaban a Dios. Y es interesante que Lot vivía con ellos. Es interesante que Lot llevó a su familia ahí. ¿Por qué? Porque él miró con sus ojos codiciando esas ciudades. Así Es Señor. interesante que sea Dios mismo entregándolos a tener una mente reprobada, Así una es. mente condenada, una mente rechazada por actos vergonzosos, dice la Biblia. Así es, Señor. Amén. Lot vivió entonces con Abraham muchos años. Lot conocía la verdad. Lot conocía que esa inmoralidad no era correcta. Ahora, veamos lo que dice Pedro. Busque segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Ya vamos a terminar. Ayúdenme, por favor. Amén. Ya vamos a terminar. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 6. Dice, y condenó, hablando de Dios, a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Amén. Bueno, aquí Pedro nombra 2 ciudades, pero fueron 4. Sí. Amén. Poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. O sea, Dios quemó Sodoma y Gomorra como ejemplo para aquellos que desean vivir como sodomitas. Así es. Amén. Versículo 7, miren lo que dice. Pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. Oh, Jesús. ¿Escucharon eso? Amén. Lo leo de nuevo. Pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado. Lot estaba atormentado por lo que estaba viviendo. Le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿acaso no está atormentado por el tiempo que estamos viviendo? Oiga, yo pienso en mis nietos, pienso en mis hijos, las cosas que van a ver, hermano. Así es, Señor. Amén. Fíjense que cuando éramos pequeños, los que tienen mi edad, no veíamos las cosas que estamos viendo Así ahora. es. Amén. Siempre se decía que los homosexuales estaban ocultos dentro del closet. Ahora no tan solo salieron ellos, sino que salieron también, no se veían mujeres lesbianas, no sabíamos que existían las mujeres Así es, lesbianas. Señor. Amén. Y no sabíamos que sentían los transgéneros, no sabíamos que sentían los que se disfrazan de animal y tantas cosas, hermano. Mire lo que estamos viviendo, hermano. Sí, verdad, Señor. ¿Acaso Amén. no somos atormentados por la conducta de esos perversos, hermano? Así es, Señor. Amén. Mire lo que dice aquí en versículo 7. Pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. Versículo 8, entre paréntesis, dice, porque este justo vivía entre ellos, Amén. día tras día, atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de los que veía y escuchaba. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta, hermano, de que Lot, hermano, dice la Biblia que su alma era atormentada. No su espíritu, ¿se da cuenta? Sí, amén. Sino que habla de el alma. Amén. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Entonces él era atormentado, Señor. ¿Qué estoy haciendo aquí en Sodoma, Señor? Sí, ¿Qué estoy Señor. metido en medio de esta gente? Mira el trabajo donde estoy, está lleno de homosexuales, está lleno de niños homosexuales, está lleno de LGTB, de mujeres creyéndose hombres, de hombres creyéndose mujeres. Y aquí estoy. Y usted vive atormentado, hermano, hermana. Amén, ¿Está amén. entendiendo lo que estamos viviendo nosotros? A eso se refería nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros vigiláramos, hermano. Amén. Qué terrible, hermano, vivir en medio de toda esa perversión. Dios, dice la Biblia, un hombre justo, estaba atormentado. La Biblia dice que Noé también era un hombre justo. Amén. Y la Biblia dice que Noé, ¿cierto?, miraba la perversión y él decía, ¿pero por qué?
Así es, Señor. Amén. Y ahora nosotros estamos viviendo en este tiempo final y decimos, pero ¿por qué estamos viviendo estas cosas? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué se ha desatado el mal en el mundo? Así es, Señor. Y uno empieza a clamar por sus hijos, hermano. De verdad, Padre. Uno empieza a clamar por sus nietos, por su familia. Sí, Señor. Lot, un hombre justo, estaba siendo atormentado por cómo vivía Sodoma y lo que estaban viendo sus hijos. Así es, Y Señor. él sufrirá consecuencias graves por estar en medio de estas ciudades pecaminosas. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es diferente vivir donde estaba viviendo Abraham, porque Abraham estaba viviendo en el desierto. Él cavó un pozo para tener agua en el desierto, armó su carpa, ahí le daba el sol todo el día. Ahí, hermano, él no vivía en la ciudad, sino que vivía solo, como en el campo, para que usted me entienda, o como un ermitaño. Amén. Amén. Entonces, Lot la tenía más fácil, por hermano. Lot tenía el supermercado al lado, Lot tenía, por así decirlo, el colegio al lado, Lot tenía, ¿cierto? Hospitales, ¿cierto? Abraham no tenía nada de eso. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Miren lo que dice Génesis capítulo 19, versículo 1. Dios envió 2 ángeles. ¿Para qué? Para liberar al justo Lot y a su familia. Y no tan solo eso, sino que para traer juicio. Amén. Génesis 19, versículo 1. Veamos lo que dice. Entre tanto, los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. ¿Qué es lo que eran 2 ángeles? 2 ángeles. La Biblia dice claramente que son 2 ángeles. Amén. Ellos llegaron con cuerpos humanos, con cuerpos como los de nosotros. Amén. Estos ángeles vienen para traer juicio y para liberar. Amén. 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 Ahora hay que ver lo que está ocurriendo allá, es lo que va a ocurrir acá, pues, hermano. Sí, Señor. Amén. En uno de estos días usted no tiene idea y a lo mejor se va a tomar como un ángel, usted no va a tener idea que es un ángel. Así es, ¿Se da Señor. cuenta? Amén. Dese cuenta, ahí iban caminando, ellos iban vestidos, ellos no iban con alas, Así es. Amén. ellos iban caminando ahí. Cuando los vio, se postró a tierra y les dijo, bienvenidos, vengan a mi casa para descansar, para comer, para que duerman. Ellos dijeron, no, vamos a pasearnos por la ciudad. Lot les dijo, no, vengan conmigo. Entonces ellos accedieron, fueron con Lot. Y cuando llegó la noche, miren lo que ocurrió. Busque Génesis 19, versículo 4. Dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, ¿escucharon? Amén. Los sodomitas, ¿por qué se encarga de decir esto si sabemos que está en Sodoma? Amén. Pero es que para que usted entienda lo que está ocurriendo aquí. Amén. Rodearon la casa. ¿Se dieron cuenta? Sí. Los hombres de la ciudad rodearon la casa de Lot. Jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. O sea, todos eran sodomitas. Amén. Amén. Versículo 5. Y gritando a Lot, le dijeron, ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, si usted se da cuenta, ellos nos dijeron que eran ángeles. Así es. Amén. Ellos no vieron ángeles, ellos vieron hombres como usted y como yo, Amén. Amén. pero totalmente diferente a ellos. ¿Se da cuenta? ¿Y qué ocurre aquí? Estos hombres que son sodomitas, ellos no muestran respeto. Así es. Amén. Ellos no tienen misericordia. Ellos vienen y gritan, sácalos para que los conozcamos. ¿Se acuerdan ustedes? La Biblia habla de esta palabra conocer. Sí, amén. La Biblia dice
y Adán conoció a Eva. Sí, amén. La Biblia dice, y Enoc conoció a su esposa y tuvo un hijo. Y la Biblia dice, y entonces este hombre conoció a su esposa y tuvieron hijos. La palabra conocer viene del hebreo yada. Y esa palabra yada tiene que ver con intimidad conyugal. Amén. Entonces, cuando estos sodomitas gritaron, sácalos para que los conozcamos, ellos están diciendo, sácalos para que los violemos. Lot entendió rápidamente lo que ellos querían. Lot ya los conocía, porque Lot ya vivía con ellos hace muchos años. Así es. Entonces, miren lo que responde Lot. Amén. Dice, entonces Lot, saliendo a ellos a la entrada, cerró la puerta tras sí y exclamó, por favor, hermanos míos, no hagáis tan mal. Oiga, ¿por qué dijo Lot eso? Sí. ¿Lo querían conocer? Hola, ¿cómo están? Saludándonos. ¿O le querían hacer daño? Sí, amén. Aquí dice, no hagáis este mal. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Eran sodomitas con impulsos agresivos, Amén. violadores, violentos. Así es, amén. Lo que ocurrió en Estados Unidos, dése cuenta. Amén. Tremendas violaciones. Tienen los nombres de los niños, tienen los nombres de los agresores y nadie hace nada. Así es, amén. ¿Por qué? Porque son violentos. Así es. Y aquí Lot les dice, no hagáis este mal. Lot entendió que ellos querían sodomizar a estos ángeles, a estos hombres. Por eso Lot les dice, no hagas este mal. No incurran en esta perversión, ellos son mis invitados. Mire lo que dice Lot. Ahora Lot dice algo, hermano, que es algo que en realidad yo no lo puedo entender, hermano. Mire lo que dice el versículo 8, dice, mirad, os ruego, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Voy a sacarlas a vosotros ahora y hacer con ellas como bien os parezca. Pero no hagáis nada a estos varones que han venido a cobijarse bajo mi techo. Ahora dése cuenta, Lot incurrió en semejante cosa, hermano. Yo creo que ningún padre ofrecería a sus hijas. ¿Se da cuenta? Amén. No, o sea, uno protege, un padre es un protector. Así es, Pero amén. aquí Lot les dice hacer con ella lo que os bien parezca. Así es, amén. O sea, Lot sabía que estos hombres eran sodomitas, sabía que eran violadores. Amén. Esto yo no lo puedo entender, pero mire, veamos lo que ocurrió en Israel cuando el general Tito rodeó. Ahí estaban los padres, las madres criando hijos, pero el general Tito los rodeó. No había alimento y la historia dice que los israelíes que estaban allí dentro de Jerusalén se comieron sus propios niños. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Son cosas que uno no puede entender, pero aquí está, pues hermano, es escritura. ¿Cómo se le ocurrió decir eso a Lot? No sé. Yo creo que ningún padre ofrecería a sus hijas a cambio, hermano. Pero Lot dice, haced con ella como bien os parezca. Amén. Pero quiero que vea algo, hermano. Quiero que ponga atención. Los sodomitas no estaban interesados en esas mujeres vírgenes. Así es, amén. ¿Se dieron cuenta de eso? Ellos las pudieron haber aceptado. Ya no nos llevamos tus hijas vírgenes. No, hermanos, esas hijas de Lot vírgenes estuvieron por mucho tiempo ahí. Así es, amén. Pero ¿saben qué? Esos hombres ya habían perdido el placer de estar con una mujer. Verdad, amén. Ellos querían sodomizar a esos hombres. Ahora, después de haber rechazado a esas mujeres, veamos la respuesta de estos sodomitas. Recuerde, todo el pueblo fue porque todos eran sodomitas. La Biblia se encarga de decir eso. Veamos la respuesta de ellos.
Esto es para que usted, hermano y hermana, vea lo que está aconteciendo ahora en el mundo Así es, y Señor. entienda por qué hay tanta violación, por qué hay tanto degeneramiento, por qué. Mire lo que le dicen a Lot. Observe. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Vean los días de Lot. Vean. Amén. Está apuntando a Lot. Mire lo que pasó en los días de Lot. Mire lo que le pasó a Lot. Mire, que en el 6:19, versículo 9 dice, pero respondieron. ¿A quién? A Lot. Quítate de ahí. Y añadieron, es el único que ha venido como forastero. O sea, Lot era un forastero, recuerden. Así es. Y pretende erigirse en juez. Pretende ser el juez nuestro. Tú nos pretendes dar órdenes a nosotros. Mira lo que ahora le dicen a Lot. Ahora te haremos peor que a ellos. O sea, en otras palabras, tú también serás sodomizado. Oh, Padre, amén. Y de una peor manera. Y arremetiendo violentamente contra Lot, intentaban forzar la puerta. Amén. Amén. Usted puede ver, hermano, Sí, amén. puede ver, no es así hoy en día. Así es, Señor. Cómo arremeten violentamente los hombres y las mujeres que defienden, hermano, la verdad, cómo se van en contra de nosotros por defender la palabra. Sí, amén. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos aquí dicen y amenazan a Lot de lo que lo van a dañar. Amén. Pensemos, ¿qué podía hacer Lot ante esta multitud? Nada, pues hermano, ¿se da cuenta? Ellos Lot no tenía defensa ni contra su familia, ni contra estos hombres. Y estos hombres lo amenazan, te vamos a sodomizar a ti también, Lot. Ahora piense usted, hermano, hermana, lo que está viniendo hoy en día, Así la es, persecución Señor, amén. que está viniendo en contra del creyente en todo el mundo. Es verdad. En Cristo. Canadá se ha abierto una ley, hermano, donde se tienen que cerrar un montón de iglesias. Eso salió la semana pasada. En el mundo está ocurriendo esto. Vea usted en África cómo persiguen y matan a los cristianos. Es verdad, Señor. Amén. Cómo en China el cristiano, hermano, es llevado a la cárcel. El que Así tiene es. una Biblia en China es llevado a la cárcel. Sí, amén. Sí, Por eso es que yo Señor. le hablaba del pacto de Sodoma, se da cuenta, Sí, conquistando amén. el mundo. China conquistando el mundo. Ahora, ¿qué es lo que es China? China es un país que no cree en Dios. China es un país ateo. No tan solo eso, sino que sabemos que la población está totalmente controlada. Y sabían ustedes que Chile compró, y Chile lo dijo, hermano, lo dijeron un mes atrás aproximadamente, quizás antes, dijeron que compraron tantos drones Chile para poder tener todas las montañas, toda la parte montañosa controlada. Un alfiler que se mueva y ellos saben quién está y quién no está en la montaña. Y la Biblia dice que la gente dirá, huyamos a la montaña. Y allá dice que van a llegar. Amén. Uno dice, bueno, si viene la apertura, me voy a los cerros. Oiga, está todo siendo controlado. Para donde uno vaya hay drones. Para uno vaya hay satélites. Hay señales, ¿se da cuenta? Viene una apertura para el creyente. Lo estamos viendo en Lot. El hermano es descendiente de Sem. Se metió ahí en Sodoma. ¿Se da cuenta cómo le llama Apocalipsis a Jerusalén? Apocalipsis a Jerusalén lo llama Sodoma. ¿Se da cuenta? Y nosotros estamos en un mundo sodomizado. Entonces viene una apretura, hermano. Una apretura en contra del verdadero creyente. ¿Por qué? Por pensar diferente. Por pensar diferente. ¿Sabía usted que ya quieren eliminar el dinero?
Y entonces están diciendo, no, si vamos a colocar un chip, eso es lo natural, pero en lo espiritual, veamos, ¿qué está ocurriendo en lo espiritual? ¿Se da cuenta? Amén. Las leyes favorecen a los sodomitas. Usted dígale a un sodomita allá afuera, oye, salen aquí degenerados, se lo llevan preso a usted. Amén. Esa persona lo puede golpear a usted, puede hacer lo que quiera y usted lo insulta y usted se va preso. ¿Por qué? Porque las leyes le favorecen. La Biblia dice a lo bueno le llaman malo y a lo bueno le dicen, y a lo malo le dicen bueno. Amén. Nuestro Señor dijo que hoy día serían como los días de Lot. ¿No es así? Así es. Gloria a Señor. Dios. Amén. Vamos a ir terminando. Vamos a continuar la próxima semana, hermano. Versículo 10. Dice, pero aquellos varones extendieron su mano y metieron a Lot junto a ellos en la casa y cerraron la puerta. Ahora, ¿recuerdan ustedes que la puerta se llama Jesucristo? Amén. Amén. Es así, ¿no es verdad? Jesús dijo, yo soy la puerta. Dice, al tiempo que los hombres que estaban en la entrada de la casa, del menor al mayor, los hirieron con ceguera, de modo que eran incapaces de hallar la entrada. Ahora, si usted se da cuenta, viene una ceguera espiritual enorme en el mundo. Así es, Señor. Amén. Una ceguera espiritual. Vea estos últimos días, ceguera espiritual por todos lados. ¿Por qué? Porque el sucio cada vez se ensucia más y más. Así es, Y el que Señor. está limpio, cada vez nos limpiamos más, pues hermano. Amén. Nosotros estamos Gloria a siendo dentro de la puerta protegidos. Los ángeles vienen a cegar, pero ¿a quién ciega? A los sodomitas, Amén. al Amén. mundo, hermano, que está en pecado, que está en tiniebla. Así que, hermano, hermana, usted manténgase apartado, manténgase creyendo, manténgase dentro de la justicia de Dios, manténgase fiel, hermano. Hermana, manténgase fiel, porque vamos a ver días, dice la Biblia, mejores no vendrán. Y nosotros estamos viendo que ya los días ya no pueden ser peores, hermano. Estamos viendo que están ocurriendo cada vez cosas más tormentosas, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Así que manténgase fiel, manténgase creyendo firme de que Dios seguirá con nosotros y en medio de su pueblo. Dios le bendiga. Continuamos la próxima semana si Dios así lo quiere. Dios le bendiga grande.